Advertencia. Los comentarios de la nutrióloga Carla Paola tienen como base estudios y evidencia científica, y su contexto es generalizado, por lo que no deberá asumirse de forma alguna que los mismos suplen a una consulta personalizada. Bienestar, alimentación, equilibrio. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida, porque amamos la comida. Nutrit contigo. Hola amigos de Nutrit, yo soy Adria Cebes, los saludo como en cada episodio, como en cada semana, ya en esta segunda temporada de Nutrición para la Vida Real. Y como recordarán en el episodio 29 de la primera temporada, les hablamos sobre los tipos de agua que existen actualmente en el mercado. Recuerden que el motivo de ese episodio fue porque ya hay un gran pasillo o dos pasillos de agua y alguna vez nos preguntaron sobre pues qué agua era la mejor a la hora de la compra. Entonces, escuchen ese episodio si aún no lo han escuchado, o si ya lo escucharon, también lo pueden volver a escuchar, seguro ni se acuerdan. Pero bueno, ¿por qué el agua es tan indispensable para la vida y cómo ayuda a nuestro cuerpo? Pues en esta ocasión abordaremos la importancia de la correcta hidratación y el impacto que tiene el agua a nuestros riñones, para la cual les presento a nuestro invitado especial. Él es el médico Alonso Mendoza Guzmán. Él estudió medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, hizo el internado en el Hospital Ángeles de Chihuahua, donde se graduó con mención honorífica, cursó 2 años de medicina interna en el Hospital Ángeles de Carmen en Guadalajara y posteriormente 3 años de nefrología en la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS en Torreón, con certificación vigente por el Consejo Mexicano de Nefrología. Es médico adscrito en el IMSS y él es el responsable de la unidad de hemodiálisis en la clínica privada Alivia en Monterrey. Es profesor de la carrera de medicina en el Tecnológico de Monterrey y también cuenta con consulta privada. Al final del episodio ya saben que vamos a estar compartiendo el contacto del doctor y sus redes. Así que, pues sin más que decir, escuchemos lo que platicaron los especialistas. Como recordaremos, el agua participa en prácticamente todas las funciones del cuerpo humano, jugando un papel fundamental en el mantenimiento de la salud. Por tanto, los desequilibrios del agua, ya sean cuantitativos, deshidratación o sobrehidratación, o cualitativos, que son los cambios en los porcentajes de los compartimientos intracelulares y extracelulares, afectan a las funciones del cuerpo, pudiendo causar enfermedades e incluso la muerte. Las alteraciones más frecuentes son por deshidratación y normalmente debido a ingestas insuficientes, pero que también pueden surgir o agravarse junto con las circunstancias que aumentan las pérdidas, como el clima cálido, el ejercicio físico, la diarrea, vómito, etc. Las poblaciones más vulnerables a la deshidratación son los niños y los ancianos, que por tanto requerirán más vigilancia y medidas de prevención. Así que, doctor Alonso, muchas gracias por estar con nosotras compartiendo conocimiento. Platícanos, en cuanto a los requerimientos del agua total, sabemos que es una cantidad que depende mucho del estado de salud del paciente y de acuerdo a la etapa de la vida que cursa. Y bueno, nosotros como nutriólogos nos guiamos por el Instituto de Medicina de Estados Unidos y por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que proponen para un adulto sano pensando hombre 3.7 litros, mujeres 2.7, mientras que la europea nos dice que para hombres son 2.5 litros y mujeres 2 litros. Estos líquidos son líquidos totales, incluye el agua que bebemos y la que obtenemos por medio de los alimentos. Y bueno, también el metabolismo produce su propia agua, como 350 mililitros, si no mal recuerdo en la escuela, que eso fue lo que vimos. Entonces, tú como nefrólogo, ¿cómo calculas tu recomendación de líquidos totales?
Gracias, Carla, por la invitación y por la presentación. Yo encantado de estar aquí con ustedes platicando y con todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Esa es la eterna pregunta, o sea, es la de toda la vida, ¿no? O sea, ¿cuánta agua, no? ¿Cuánta agua? 8 vasos, 2 litros. Y fíjate que es la eterna pregunta que sigue sin poder ser contestada de manera así fehaciente, desde el punto de vista científico, con evidencia como tal, ¿no? Entonces, ese es de cajón para mí la pregunta a mis pacientes, y siempre es ¿cuánta agua debo de tomar? Y la respuesta siempre es depende de cada quien. Mira, te voy a decir rápidamente, nosotros nos guiamos un poquito más por la línea europea, como lo acabas tú de mencionar muy claramente. Más o menos desde el 2010 aproximadamente, en un consenso europeo, pues se estableció como que el agua es un nutriente esencial, y por lo tanto debe de ser cuantificado, ¿no? Es muy difícil poder determinar una RIA, un recommended agua. Entonces, más bien nos estamos moviendo un poquito como que cuál sería la cantidad mínima que el paciente debería de consumir. Obviamente es bien difícil porque depende de muchas cosas. O sea, ojalá pudiéramos decir, son 2 litros, y vámonos, 8 vasos, y entonces ya cada quien podría tener una jarrita y medirla y estársela tomando, ¿no? Pero lamentablemente no es tan sencillo. Como acabas de decir, pues dependen muchos factores, ¿no? Si es adulto o si es niño. Si es mujer o si es hombre, o sea, también tiene mucho que ver. ¿Por qué si es mujer o si es hombre? Porque, por ejemplo, una mujer que está amamantando, pues obviamente la producción de leche es agua, ¿no? Entonces va a tener una pérdida, por así decirlo, que no es una pérdida, de agua mucho mayor que una mujer que no se encuentra en esta etapa fisiológica. Entonces la ingesta debe aumentar. El clima es uno de los factores más importantes. O sea, no es lo mismo la pérdida de agua que tienen, por ejemplo, tú y la gente que nos escucha en la Ciudad de México, que la que tenemos nosotros en Monterrey. El clima es sumamente distinto, no solamente en calor, sino en humedad, que son los dos factores, ¿no? Si por ahí alguien nos está escuchando que está en Mérida, me va a dar la razón. El clima de Mérida no solamente es el calor, sino es la humedad, y es lo que te hace que pierdas muchísima agua, y entonces la hidratación es muy diferente en este tipo de zonas, ¿no? ¿Por qué la edad influye? Por la composición corporal, ¿no? No es lo mismo tener un peso que tiene más que ver con masa muscular a con masa grasa, que retiene mucho menos agua, y entonces que la ingesta debe ser un poco mayor, ¿no? Entonces, otra vez, ¿cuál es la recomendación? Nosotros nos vamos un poquito con la europea, más o menos 2 litros para mujeres, de 2,5 litros para hombres aproximadamente, pero siempre teniendo en cuenta un factor que va a ser el factor crucial. Tú y yo y todas las personas tenemos una cosa que llamamos la sed, y la sed es un proceso bien complejo que nos va a estar dando siempre la pauta. Entonces, la sed es un mecanismo de supervivencia que inicia en el cerebro detectando la cantidad de solutos, y por solutos entiéndase pues sodio y algunos otros electrolitos disueltos en la sangre, y entonces lo que detecta es la concentración de los mismos. Si está muy concentrado, me falta agua. Si no está muy concentrado, no me falta. Entonces, si me falta agua, despierto el mecanismo de la sed, que se define como el deseo consciente de beber agua, y ahí es donde yo sé que me estoy quedando corto. Entonces, yo tengo que aumentar mi ingesta de agua cuando yo siento sed, ¿sí? Como bien lo dijiste, tenemos una producción metabólica de agua, ¿sí? Es alrededor de 400 mililitros, que es agua que se fabrica en mi interior a través de los procesos. Pero también pues tenemos solamente la ingesta de agua y la ingesta de agua como líquido y la ingesta de agua dentro de los alimentos, porque hasta el alimento más seco tiene una cantidad de agua. Oye, Dime. Perdón que te interrumpa. Es que aquí a mí me preocupa porque es cierto, o sea, este mecanismo de sed o sea, somos un genial diseño, nuestro cuerpo humano, la verdad es que tener ese sensor que nos diga, toma agua porque ya te estás deshidratando, o sea, está genial. Pero en los pacientes de la tercera edad, pues tú sabes que esa cuestión va cambiando.
pueden perder esa sensibilidad que se tiene de la sensación de la sed como tal, y entonces olvidar, o que no sea tanto el que la dejen de sentir, sino que la pueden olvidar. O sea, tengo pacientes que si bien estén presentando algún tipo de enfermedad como Alzheimer o algo, que hasta comer se les olvida, no saben si habían ido al baño, si no habían, o sea, estas cuestiones pues también se les va a olvidar pues tomar agua. Entonces, eso junto con algunas personas que sí me reportan, es que yo no siento sed, o sea, no tomo agua, o sea, me tomo un vaso de agua porque de verdad nunca tengo sed. ¿Qué puede ser ahí? Así es, lo que pasa es que el mecanismo tiene que ver con sensibilidad de ciertos receptores neuronales, ¿no? Entonces, pacientes con edad avanzada y pacientes con enfermedad degenerativa neurológica, dígase Alzheimer, demencia, etcétera, sí puede no sentirse, ¿no? O sea, la neurona capta la concentración y por lo tanto interpreta como falta de agua y tiene que mandar un impulso eléctrico. Y ese impulso eléctrico neuronal se puede perder, así como se pierden la sensibilidad de cualquier otra cosa. Así como el diabético pierde la sensibilidad del tacto, bueno, un paciente puede perder la sensibilidad del impulso eléctrico de la sed y no sentirla. Entonces, ahí se entiende. En los pacientes más jóvenes, que no tienen ese problema, más bien lo que puede ser es una cuestión de distracción. O sea, tengo tantas cosas en mi cabeza, estoy tan ocupado con ciertos, con tarea, con chamba, con responsabilidades, etcétera, que no interpreto la sensación de la sed porque estoy distraído con 1000 cosas, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, si tú como paciente de que te distraes y de que se te olvida, pues entonces sí tienes que tener una manera de recordártelo, y ahí es donde aplica perfectamente la jarra graduada o el recipiente, que nosotros siempre vamos a recomendar recipiente de vidrio o recipiente de acero inoxidable por cuestiones tanto ecológicas como de salud. No recomendamos plásticos. Las dioxinas, todo esto. PPA y 1000 cosas del plástico, ¿no? Entonces, yo digo, un recipiente de vidrio, si no está graduado, bueno, tú sabes cuánto contiene medio litro, pues te tocan 3, ¿no? Te tocan 4, te tocan tal vez 5, dependiendo de cuánto comas y del clima en donde vivas. Y también funcionan muy bien unas apps, no sé si las has visto, que son para recordar, de hecho se llaman así como hay varias, por aquí encontré algunas que, bueno, al menos 2 que sí les he dicho a mis pacientes y que están bastante buenas. Una se llama Aqualert y otra se llama Drink Water Reminder, y están muy buenas porque justo es eso, o sea, para justo cuando el pretexto, como tú bien lo dices, es que, bueno, no es que sea pretexto, es que de verdad estamos metidos en tantas cosas, y también pasa mucho los fines de semana, que pues te sales, vas al cine o vas a no sé dónde y pues se te olvida porque no estás cargando todo el tiempo tu vaso, entonces pues no es como cuando estás sentado en tu rutina de entre semana en la compu y es mucho más fácil pues voltear y verlo ahí y estar tomando. Entonces, sí sirven bastante bien estas apps. Sí, y aparte sabes que hay otra cosa que también, otro factor que influye que hay que tomar en cuenta, que hay ciertas bebidas que te pueden inhibir la sensación de la sed, que entramos un poquito más a detalle de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el alcohol inhibe la sensación de la sed. Entonces, lo acabas de decir bien, fin de semana, distraído, amigos y todo, y tú le mezclas ahí, que tomas un poquito de lo que sea, el alcohol va a tener un mecanismo adicional que te va como que medio inhibir la sensación de la sed. Digo, estás tomando un líquido, no es un líquido hidratante, ni mucho menos, que no se entienda como algo así, para nada, al contrario, es un líquido deshidratante, pero a la vez tiene un efecto que te hace que te enfría la sed, entonces no sientes la sed, ¿no? Pero sí, ese tipo de apps, que también las hay para las comidas, como conteos calóricos, recordatorio de snacks, así, son muy útiles para las personas que están metidas en un ritmo, un estilo de vida que les hace que se enfoquen en otras cosas y olviden unas que son quizás un poco más importantes. Entonces, si existe la tecnología, pues adelante, no hay que utilizarla. También como muchos traen ahorita pues el tapabocas, todo el día en el trabajo o si les toca salir mucho, pues tampoco pueden estar quitándoselo para tomar agua. Entonces sí vale mucho la pena que hagan caso a estos recordatorios porque necesitan hacer pausas para tomar agua a fuerza. O sea, aquí sí es su salud. Entonces sí, perdón que te volviera a interrumpir. Ahora sí, sigamos. No importa, pero tienes razón, es la salud. Y aparte, como es salud a largo plazo, a veces
si no hay un impacto directo en ese momento, tendemos mucho las personas a no prestarle atención, porque o sea, no es como que si un día no tomo agua me muero, la verdad es que no es así como tal. Entonces el impacto como está un poquito más a largo plazo, la gente como que lo da por hecho, lo olvida, ¿no? Entonces, pero digo, bueno, regresando a la pregunta original, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos en base específicamente al paciente. Clima, número 1, edad, género, actividad física, ¿no? Que si vas a necesitar una hidratación adicional porque eres un deportista, porque haces ejercicio, etcétera. Y los otros, pues son las otras pérdidas, como bien lo mencionaste, un paciente que tenga algún problema gastrointestinal y entonces presente evacuaciones diarreicas de alguna manera frecuentes, bueno, es un paciente que va a necesitar una rehidratación adicional. Y lo que nosotros hacemos médicamente no se puede hacer con todos los pacientes porque requiere un poquito de que el paciente se comprometa, pero médicamente lo que hacemos es buscamos nosotros balance hídrico, ¿no? Balance hídrico, ¿qué es? Bueno, pues sumo las pérdidas y sumo las ingestas y pues es como una hoja de cálculo, es como tal cual, así, ingresos y egresos, tal cual, tomando en cuenta que el egreso principal es la orina, pero que también hay pérdidas insensibles, que es la respiración, la sudoración, y tomando en cuenta que la ingesta principal es el líquido, pero también ingiero agua a través del alimento. Si el paciente se presta, se puede tratar de con el paciente hacer una hoja de balance hídrico para que el paciente vea cuáles son sus pérdidas y que sepa cuáles son las ingestas que debe de tener. Insisto, no aplica con todo el mundo, se requiere que el paciente esté un poquito comprometido, pero eso sería como que lo ideal para calcular la cantidad de agua que el paciente debe de ingerir, ¿no? Exacto. Oye, y también pues he tenido muchos casos donde tengo pacientes, esto lo veo más con mujeres, que cada que tienen o antes de llegar conmigo sus ideas era cuando tengo hambre y no es la hora de la comida todavía, pues tomo agua para que se me olvide. Y llegaban, o sea, tengo pacientes que me llegan que tomaban 5 litros de agua, 6 litros de agua. O sea, esta sobrehidratación, ¿qué tanto puede afectar? O sea, el excederse de los rangos recomendables, porque es una persona que ni siquiera hacía ejercicio, que vive en Ciudad de México, que aquí ahorita, pues digo, sí hay días que hace calor, pero claro que no se va a comparar ni con ustedes allá en Monterrey, ni con Mérida, como decías, que bueno, para mí es como la antesala del infierno, porque ahí sí siento que es demasiado calor y como dices, humedad. Entonces, y humedad. Pues, o sea, ni siquiera es como, no encuentro, y es mujer, entonces no encuentro como la necesidad, y no está amamantando, como por qué 5 litros, 6 litros. Entonces, ¿qué tanto puede afectar exceder la recomendación de esta ingesta diaria para nuestro riñón? Mira, no hay ninguna justificación para la sobrehidratación. Es una noción un poquito como popular el decir de que cuando tengo un deseo de, en este caso, por ejemplo, alimentación, pero lo he visto yo mucho también con pacientes que están dejando el hábito del tabaco, me tomo un vaso de agua como para que se me olvide, ¿no? Entonces, puede tener en ese momento un efecto que cumpla con el deseo, ¿no? Es decir, oye, tengo una sensación desesperada de comerme un postre o de fumarme un cigarro, entonces me tomo mejor un vasote de agua para que se me olvide, pero creo que sí es algo importante que tenemos que dejar bien claro. Existe una dosis letal de agua, o sea, sí te puedes morir por sobrehidratación y eso quiero que quede bastante claro. Existe una condición médica llamada potomanía, y la potomanía quiere decir que la sobrehidratación con un líquido que no contiene electrolitos va a diluir la concentración de los electrolitos, específicamente la del sodio, y al diluir la concentración de sodio se puede ocasionar un problema de edema cerebral que puede tener como consecuencia convulsiones y la muerte. O sea, está reportado, está escrito en la literatura. Los primeros casos que se describieron fueron en las competencias de beber cerveza, ojo con esto. Algo muy común entre las personas que salen de vacaciones o etcétera, por ahí de que pues beber cerveza, y se han descrito casos que han sido fatales, porque pues la cerveza es un líquido que no contiene electrolitos como tal, entonces se considera algo así un poquito como agua libre, y el exceso en esta bebida ha provocado lo que te digo, dilución de la concentración de sodio con una consecuencia de
convulsiones e incluso la muerte. Entonces, digo, me estoy yendo al súper extremo, pero sí quiero dejar claro que existe una dosis letal de agua y que un paciente puede morir por sobrehidratación. Entonces, para que no se crea que pues es agua y no me va a pasar nada. Ahora, en un paciente sano con un organismo las tantas funciones de los riñones justamente es evitar la sobrehidratación, ya que lo que vas a hacer es de que vas a tomar el agua que te llega y vas a aprovechar lo que necesitas y eliminar el exceso, ¿no? Y al igual que el sodio, al igual que otros elementos. Entonces, alguien que tiene un organismo sano, competente, pues un día por alguna cuestión cualquiera me tomo 4 litros de agua, bueno, voy a orinar el excedente, ¿no? Y no va a pasar nada, ¿no? Pero si esto se vuelve una tendencia, si esto se vuelve una práctica común en la que yo todos los días, por tratar de inhibir el hambre y tener algo así como una especie de control, me estoy tomando 5 o 6 litros de agua para que no me dé hambre porque me voy a llenar el estómago, la consecuencia puede ser sumamente grave, ¿no? Y empieza con eso, esa dilución del sodio, que después puede llevar a una consecuencia, pues, puede como la muerte, ¿no? Entonces, no excederse de la cantidad recomendada, no porque sea agua quiere decir que no me va a pasar nada. Se inicia a nivel renal un proceso de hiperfiltración renal y posteriormente eso puede llevar a que el paciente pueda tener una consecuencia muy grave de su salud, así que ojo con eso. Sí, claro, la dosis hace al veneno, o sea, no es cuestión de es que es agua, es que es buena, es que es la dosis. Muy poca agua también es malo, pues también el exceso sí va a ser malo. Entonces, pues sí, así como excedernos, bueno, también la deshidratación es un riesgo para la salud y un deportista que tiende a pérdidas mayores porque suda, entonces va a tener pues ahí ese exceso que en el entrenamiento o competencia pues va a perder esos electrolitos. ¿Qué tipo de hidratación nos recomiendas? O sea, ¿qué tanto te conviene pues agregar a tu tomar pura agua, así natural? Que aquí en México es muy dada el agua embotellada, o sea, aquí no es como en otros lugares o como en Europa que pues tú vas y te tomas cualquier agua, o que incluso el agua embotellada trae electrolitos. Aquí en México solamente he visto 3 marcas que tienen electrolitos y todas las demás son sin sodio, sin sales, sin ninguna otra cosa. Entonces, pues tú te compras tu botella de agua de 2 litros o de 1,5 litros y pues esa es la que ocupas para hidratarte. Una persona pues normal, pues bueno, creo que el sodio lo puedo obtener de los alimentos y no va a pasar nada, pero alguien que tiene una mayor pues necesidad de reponer electrolitos, ¿qué tanto le puede funcionar el ocupar el agua normal de botella esta que te digo? O mejor ponerle a tu vaso, ponerle un granito de sal de mar o tomar bebida deportiva. ¿Tú qué nos recomiendas como especialista? Pues mira, el tema del agua en botella es todo un tema, desde el punto de vista también ecológico, que no me voy a meter ahí porque no es el tema, pero evidentemente el agua en botella de plástico es un ecocidio. No dejo nada más así como una nota al margen, pero ya hablando del contenido, sí hay un problema aquí en México que es que de alguna manera le declaramos la guerra a los electrolitos y entonces el agua embotellada, tanto en botella individual como en garrafón, es completamente libre de sodio cuando realmente no hay ninguna necesidad de tener agua libre de sodio, porque el agua, si tú tomaras agua de la llave, por ejemplo, en el norte del país, te la puedes tomar de la llave. No, la mayoría de la gente no lo hace, pero te la puedes tomar. Y el contenido de sodio es de 50 miligramos por litro aproximadamente, que es un buen contenido, pero ni siquiera cercano a algo que fuera o pudiera ser un problema para la salud. Entonces, no hay ninguna necesidad de quitarle el sodio al agua y no sé de dónde salió esta guerra que le declaramos en México, pero bueno. El deportista, incluso los deportistas pueden rehidratarse con agua. No hay necesidad de añadir electrolitos a menos de que sea un deporte de alto impacto, más de 60 minutos y en un clima cálido y húmedo, que esas son las características, ¿no? Metiéndome un poquito al tema de las bebidas deportivas y sin obviamente mencionar marcas, pero pues ya sabrán el auditorio a qué me refiero. Esta bebida que es muy común, que la encontramos en todos lados, originalmente fue diseñada en un laboratorio de una universidad como parte de un protocolo de un equipo de atletas de fútbol de muy alto rendimiento, ¿no? Estoy hablando de hace muchos años, varias décadas. Entonces, cuando se diseña esta bebida que tiene
electrolitos, pero ojo, que tiene azúcar, porque la principal fuente de esta bebida deportiva es el azúcar. Entonces, cuando se diseña esta bebida con carbohidratos simples, se diseñó para rehidratar a un atleta que había jugado un partido de fútbol de 3 horas con mucha humedad y con clima cálido. Entonces, se hacen los experimentos, resulta ser una muy buena bebida rehidratante, porque obviamente tiene sodio, etcétera, pero además de rehidratante, pues se le da al deportista al final de la competencia, y esto le aporta también carbohidratos que le ayudan a una recuperación más rápida, ¿no? Pasa el tiempo, se dan cuenta que la bebida es muy atractiva, es de muy buen sabor, que la gente lo empieza a adaptar, y pues sucede el mal del capitalismo, ¿no? Entonces la compra una refresquera mundial y la explota como la bebida que ahora encontramos en la tienda de conveniencia, que todo mundo puede tomar, que no hay necesidad de hacer ejercicio, ¿no? Y ahí es donde empieza el problema. O sea, ahí es donde empieza el problema, porque la realidad, hoy por hoy, documentado, etcétera, una persona que hace ejercicio que dure menos de 60 minutos, que no sea de alto impacto, que no haya una pérdida una sudoración excesiva, se puede rehidratar con agua y no necesita nada más. Si tú crees o sientes la necesidad de que requieres una hidratación un poquito mayor, porque si sudaste muchísimo, porque si vives en un lugar con mucha humedad, etcétera, tú puedes preparar tu propia solución, como lo acabas de decir. O sea, tomas tu agua, le pones una cucharadita de azúcar normal, le pones una puntita de cucharada de sal, le puedes exprimir un limón para que tenga no solamente la vitamina, sino un poquito el sabor agradable, y le puedes poner una pizquita de bicarbonato, y ahí está tu bebida rehidratante hecha en casa con control de los ingredientes, ¿no? ¿Por qué hago mención al control? Porque esta bebida hidratante deportiva que venden en las tiendas tiene 37 gramos de azúcar, o sea, es muchísimo, son 8 cucharadas, ¿no? Lo que tiene. Entonces la gente como que no lo está entendiendo como tal. Normalmente tiene entre 250 y 300 miligramos de sodio, que ya amerita un sello, ya con la nueva normativa, y la gente no lo ve, ¿no? O sea, no lo está entendiendo como tal. Entonces, para nada fue diseñada para ser consumida de manera recreativa. Y no me voy a cansar de decirlo y de expresarlo, porque vemos a los niños, vemos a los jóvenes que pues están sin qué hacer y van a la tiendita y entonces se compran una de estas botellas que aparte ya la venden de medio litro y de 1 litro y creo que hasta de 1 litro y medio. Súper grandes. Eso me parece también, sí. Y obviamente sabe rico, obvio les gusta, y en serio que lo toman como agua de uso o para acompañar sus comidas, me impacta. Y como tú dices, se les va, no toman en cuenta, como no tenemos una cultura de estar leyendo etiquetas, no nos dábamos cuenta, o la gente no se daba cuenta que trae glucosa y justamente trae carbohidratos, y entonces ese exceso ya es como que se comieron 2 tortillas extra y no, o sea, no digo, haciendo la comparación del carbohidrato, cómo les está impactando. Sí, claro. A eso voy. Entonces sí, es verdad, mucha gente dice, es que yo hago ejercicio, es que yo me hidrato, es que no entiendo por qué no bajo de peso. Y entonces como que no consideran todo no tomo refresco, ya sabes, pero pues sí bebida deportiva, entonces pues ahí sí se les está como que yendo. ¿Sí? Y digo, dejando de lado un poco el tema de otro problema que tenemos en el país de sobrepeso y obesidad, pero aquí hablando de los principales efectos que tiene sobre pues nuestro riñón, o sea, la vida de la salud renal, que es lo que ahorita pues nos ocupa, y sobre todo, como tú dices, en los niños. O sea, los niños o a partir de qué edad, o si es un niño de 12 años que esté en un club de fútbol y que tiene el patrocinador que pues lógico que cada que termina el entrenamiento, que claro, no todos los días el entrenamiento es igual, podrán ser 2 horas, pero un día les toca solo estiramientos, un día sí físico, un día solo es estrategia, y aún así, terminando el entrenamiento les dan su botella. Y todos ahí se la toman porque obvio sabe rico. ¿A qué edad o tú qué recomiendas, o de plano qué cantidad, o de verdad mejor tírenlo o regálenlo o revéndanlo y llévense su botella de agua, o qué tú nos recomendarías para estos niños? Llévense su botella de agua. No hay ninguna justificación
justificación para darle a un niño o a un adolescente una bebida deportiva independientemente de la cantidad de ejercicio que haya hecho, porque simplemente por edad y por peso, por masa muscular, etcétera, difícilmente en un entrenamiento deportivo van a perder la suficiente cantidad de agua y de electrolitos por sudoración que amerite una rehidratación de este estilo, ¿no? Y si lo fuera, o sea, si de verdad dijeras, es que es un equipo de niños, de preadolescentes de altísimo impacto, todavía aún no habría una justificación médica para darles una bebida deportiva. A lo más que podríamos llegar es que ellos hicieran o prepararan su propia bebida, como les comentamos ahorita, ¿no? Entonces, porque hay otro detalle con respecto a esta bebida deportiva a la que estamos haciendo mención, y es que tiene colorantes artificiales y además tiene un químico añadido que hace que el colorante se fije al líquido. Entonces, químicos, colorantes, azúcares, por Dios, o sea, no hay... Mega por donde lo veas, mega ultraprocesado. Es un ultraprocesado. Sí, claro, y aparte hay estudios de estos colorantes, cómo hay relación con la hiperactividad, con algunas conductas, con algunas enfermedades, que ya hablaré algún día en un capítulo de este tema porque es muy interesante. Y cuántos ultraprocesados. El otro día estaba analizando un pollo, una pechuga de pollo que me mandó una paciente de Bachoco y me dijo, ¿esta cómo la ves? Pues, o sea, digo, ya es estas que ya vienen listas para que nada más las pongas en el sartén, pero trae colorantes. O sea, no es fuiste a la pollería y ahí te hicieron ahí tu pechuga planada y ya te la llevas y la pones al sartén, que tampoco es gran ciencia. No, o sea, aquí a estas que ya venden empacadas, pues lógico que sí va a traer colorantes para quitarles ese color de muerto que a veces tienen. Pues es normal, es un pollo muerto, ¿qué esperábamos? No, y sabes que tienen químicos blanqueadores también, porque la gente cuando compra pechuga que ya viene como medio precocida y que nada más lo pones al sartén, quieren que esté así. Exacto, no gusta, blanca. Como no gusta el color, no se la llevaría la gente. Entonces, para llegarle a eso, les ponen un montón de cosas y la verdad es que sí, es todo un show esto. Y bueno, volviendo al tema de estas bebidas, que bueno, sí son las deportivas, que ya no nada más está esta marca que tú decías, sino ya hay otras dos más que venden, que se parecen un montón, que los colores son iguales, que las botellas son parecidas, ya sabes, ¿no? Todas estas. Pero también están los otros, los electrolitos que venden para la deshidratación cuando tienes diarrea, cuando tienes que no traen glucosa, que ya son sin carbohidratos y que incluso el suero vida oral, no sé si todavía lo regalan, estos sobrecitos, ¿te acuerdas cuando éramos niños? O sea, siguen existiendo, por supuesto. ¿no? Claro que siguen existiendo porque el Vida Suero Oral es la fórmula exacta, calculada por la Organización Mundial de la Salud que se requiere para rehidratación en caso de pérdidas excesivas, y aquí voy a tocar ese último punto que es decir, diarrea. Entonces, ojo ahí, los electrolitos sin glucosa, el Vida Suero Oral o un suero artesanal que tú puedas preparar, están 100% indicados en el caso de pérdidas excesivas que no tengan que ver con la sudoración, dígase vómito o diarrea. Ahí completamente está justificado. ¿Por qué? Porque en este tipo de condiciones patológicas hay una pérdida excesiva no solamente de sodio, sino también de cloro y de potasio. Entonces, aquí sí hay que restituir estas pérdidas, sobre todo porque no se entiende, pero se sospecha que el paciente que tiene estas condiciones no está tolerando adecuadamente la vía oral, o sea, no está comiendo, ¿no? Tanto si tienes un problema de diarrea como si tienes un problema de náusea y vómito, pues tu tolerancia de alimento puede estar muy disminuida, entonces estás perdiendo y no estás ingiriendo. Entonces aquí, completamente recomendado un suero oral o un suero artesanal preparado en casa o agua con electrolitos. Pero esto es una condición bien distinta, o sea, no se parece a un chavito de 12, 13 años que está jugando fútbol o básquetbol, lo que sea. Porque aparte, aquí hay otro punto que quiero aclarar. El momento en el que se toma la bebida, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la disposición de la bebida hace que el niño, que el joven, se lo quiera tomar antes de entrenar. Y ahí hay una situación muy particular que puede ser muy peligrosa, que es, yo me tomo una bebida que tiene mucho azúcar, como esta que estamos hablando. Cuando yo me tomo la bebida, como es líquido, se absorbe muy rápido y entonces me eleva los niveles de glucosa en sangre de manera más o menos
rápida. ¿Qué es lo que sucede fisiológicamente? La elevación de los niveles de glucosa, sobre todo cuando proviene por vía oral o por vía gástrica, desencadena una serie de señalizaciones que termina con que el páncreas empieza a generar más insulina para poder aguantar o compensar esta elevación rápida de glucosa. Pero la producción y la liberación de insulina del páncreas hacia la sangre puede ser mayor a la necesaria para la glucosa que yo me tomé. Entonces viene un efecto paradójico de rebote en el cual yo me tomo una bebida con mucho azúcar, se me sube el azúcar en sangre, pero luego se me baja. ¿Y cuándo va a suceder esa bajada de azúcar? Justo cuando estoy compitiendo, justo cuando estoy entrenando, justo cuando estoy jugando. Y entonces al jovencito, al adolescente, de pronto se le viene la noche y se nos desmaya. ¿Por qué? Por un episodio de hipoglucemia. Hipoglucemia inducida por una bebida con un carbohidrato completamente innecesario para su edad y para el momento que lo estaba haciendo. Entonces, esta bebida fue diseñada para rehidratar después del ejercicio. Cuando está indicada después, nunca antes. Y eso es otro problema que hemos visto justamente por eso, porque tengo al equipo que está patrocinado y entonces ahí está, ¿no? O sea, ahí están las jarras y ahí están las botellas y al chavo se le puede hacer fácil agarrar y tomarse una antes y puede tener una consecuencia médica como es esta, ¿no? Entonces, no se justifica y menos antes de una competencia. Entonces, no hay, en caso de ejercicio leve, moderado, no se justifica tomar este tipo de bebidas. Oye, y este tipo de bebidas también las escucho mucho en pacientes que la ocupan, pero para la cruda. O sea, al día después de que, obvio, pues estás deshidratado, por eso es que te duele la cabeza, por eso es que, pues porque tomaste demasiado y obvio te deshidrataste. ¿Qué ahí? ¿Cómo ves qué afectación puede traer? Digo, si es una persona que se pone en Navidad, se pone una super borrachera nada más una vez al año, bueno, quizás no es tan repetitivo en el año, ¿no? Pero los que se van y lo practican ya de cada fin de semana, y te hablo viernes y sábados, o sábados, domingos, o ya sabes, 3 días a la semana, ¿qué tanto implica esto en el filtrado excesivo de nuestro riñón? Lo que va a hacer es que a largo plazo va a impactar, al igual que impacta un hábito de comer de manera, o sea, hipercalórica, ¿no? O sea, a largo plazo lo que va a hacer el cuerpo es que le estamos dando un exceso de carbohidratos y un exceso de sodio, porque obviamente la persona en esta condición no solamente se va a tomar uno de esos y ya, o sea, se va a tomar uno de esos, va a comer, ¿no? Probablemente al rato se le antoje una bebida con jugo de tomate y almeja, también por no mencionar marcas, pero que tiene una cantidad de sodio. Entonces, al final del día, en su día tuvo una ingesta hipercalórica con exceso de carbohidratos y con exceso de sodio. Entonces, eso es una piedrita que poco a poco va a ir a llenar la bolsita a nivel renal, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los riñones? Los riñones hacen muchas cosas, pero una de ellas va a ser siempre tener el equilibrio de sodio. Se requiere una cantidad de sodio establecida en la sangre para todo tipo de funciones celulares. Si yo como más sodio, voy a ir a orinarlo. Si como menos sodio, voy a tratar de hacer un equilibrio con mi cuerpo. Entonces, mientras yo esté con exceso de sodio y exceso de sodio y exceso de sodio, pues mis riñones van a hacer lo posible por tratar de filtrarlo y de eliminarlo. El sodio no se puede eliminar por sí solo, requiere, pues si quieres verlo así, envolverlo en una capa de agua y entonces eliminarlo a través de la orina. Entonces yo como exceso de sodio, lo que voy a hacer es que al rato voy a orinar de más y me voy a empezar a deshidratar, ¿no? O sea, la sal deshidrata a largo plazo y en el proceso, lo que voy a hacer es que voy a empezar a elevar mi presión arterial. Al principio, de una manera un poquito insignificante, el paciente no se va a dar cuenta, o la persona no se va a dar cuenta, pero si se convierte en una tendencia, pues es una tendencia que poco a poco va a empezar a endurecer mis arterias, va a empezar a elevar mi presión arterial y de pronto pues ya soy hipertenso, ¿no? ¿Por qué? Por este tipo de combinaciones de malos hábitos de muchos años que me llevó a una dieta con exceso de sodio y que al final la repercusión siempre va a ser ahí, ¿no? O sea, es exceso de trabajo a nivel renal,
exceso de trabajo a nivel cardíaco y el paciente acaba primero siendo hipertenso y después acaba ya con una enfermedad renal a consecuencia del exceso de sodio, la hipertensión y muchos factores que se empiezan a desencadenar en los riñones y en las hormonas que están implicadas para el control de sodio. Entonces, es que es el problema, ¿no? O sea, yo lo hago una vez y como esa una vez realmente no me pasa nada, pues lo vuelvo a hacer. Y lo hago 2, y lo hago 3, y lo hago 4 veces. Y entonces tenemos personas de 30 y tantos, 40 años, que ya tienen 10 años agarrándola de cada fin de semana. Tomo el viernes, el sábado me rehidrato con deportiva y luego vuelvo a tomar el sábado y el domingo y así lo llevo haciendo durante años. Entonces la consecuencia es que ya es un paciente que va a empezar a desarrollar hipertensión arterial, arteriosclerosis, enfermedad renal, súper joven, o sea, súper joven. Entonces ya tenemos gente de 30 y tantos, de 40 años, ya con muchas enfermedades que antes veíamos en personas de edad más avanzada. Claro, y que eran y esa normal, es la consecuencia, ¿no? pues, O sea, a largo plazo. pienso que en pacientes, o sea, ya de edad avanzada, pues es lógico el endurecimiento de las arterias. Eso sí es normal en paso del tiempo. Pero sí es cierto, y lo decíamos en el capítulo de la hipertensión, pues en México, en primera, ¿cuántos casos hay? Que lo saben, que lo controlan, otros que no, pero están. Entonces ahora, pues si sabemos que este es un factor de riesgo, pues bueno, que quede como pues una atenta invitación para que pues la gente empiece a cuidarse y a cuidar a sus hijos que a lo mejor son adolescentes o niños y que ya les están empezando a dar bebidas deportivas o electrolitos cuando no son necesarios, cuando no hay cuadro de diarrea, cuando no hay cuadro de vómito, de nada de esto, y pues que se los dan nada más porque sí. Ahora también ahorita en el tema de COVID, como parte de tu botiquín, por si te enfermabas y que no podías salir, pues era, ten en tu casa tus botecitos o tus botellitas de electrolitos, no de bebida deportiva, pero sí te decían, ¿no? Pues que tuvieras tu paracetamol y tus estos sueros. Y la gente pensaba, ok, entonces si me da gripe, bueno, depende cómo te daba el COVID, porque también como les pega diferente, entonces hay a quien sí le pegan el estómago, y entonces uno de los síntomas era esa diarrea, y creo que para ellos era que tenían que tener ahí sus electrolitos, pero para el que le daba en forma de respiratoria, de vía respiratoria, pues creo que no era como tan necesaria, ¿no? Porque no había pérdidas, no tenías diarrea, no tenías vómito, ni siquiera sudabas, a lo mejor tenías fiebre o febrícula, ni siquiera sudar, o sea, nada. Entonces... No, para nada, ¿no? Y aparte, los casos en los que la fiebre puede dar diaforesis, que es esta sudoración excesiva, son contadísimos. Claro. Y normalmente no son casos de enfermedades o infecciones respiratorias, sino son otro tipo de infecciones que sí pueden dar fiebre con sudoración profusa, pero no para nada, o sea, electrolitos para la diarrea, no en sí para la infección por el COVID-19. Exactamente, o sea, sí tomar líquidos como por cualquier enfermedad respiratoria, te da una gripa, pues obvio, tomas más agua para humectar tus mucosas y pues, o sea, pero no electrolitos, o sea, agua normal y ya. Entonces, como siempre. Entonces, digo, aquí también entra como en duda eso, ¿no? O sea, ¿de qué tanto entonces nos puede servir beber el agua que, bueno, acá en la ciudad pues sí se acostumbra más? Ahorita ya están como un poquito más de moda los filtros, que sí te dan minerales. Y la conciencia ecológica de llevar el termo a todos lados, y que pues sí, lo bueno es que a mí me acostumbraron desde muy niña a tomar siempre agua de filtro y a llevarme mis botellas, pero sí está como en duda, o como que algunos pacientes tienen como la pregunta de qué tanto entonces si me hidrato o no el agua natural si no va a tener ningún electrolito. Ahí tú que, o sea, esta embotellada que ni a sodio llega. O sea, ¿está bien tomar esa y con esa es suficiente o sí nos faltaría algo? Depende mucho de tu estilo de alimentación, ¿no? Probablemente si tu alimentación es muy completa, es variada y etcétera, probablemente el agua de botella que no tiene nada, pues, sí te aporte pues agua, no te va a aportar electrolitos ni minerales, pero probablemente no sea suficiente. Sí, pero yo, por ejemplo, desde mi punto de vista como médico y como ciudadano de este planeta, yo traigo ahorita una campaña en la que
yo considero que la mejor manera de obtener el agua es a través de un filtro, ¿no? De un sistema de purificación de agua doméstico. Para mí es así como que número uno. Nada más hay que tomar en cuenta o poner atención en algunas cosas. Digo, yo sé que no es parte de la plática, pero nada, hacer un ejemplo. El agua alcalina no sirve absolutamente de nada. Y lo quiero también, no me canso de decirlo, no sirve absolutamente de nada, Claro no, de nada, ¿no? Y entonces me gusta comentarlo porque como ya se están poniendo mucho de moda los sistemas de filtración y purificación de agua doméstico, hay unos que te ofrecen alcalinizarte el agua, y el hecho de alcalinizarte el agua le sube el precio por decenas de miles de pesos, ¿no? Y entonces la gente los paga porque dice, pues es que mi filtro, yo le pico un botón y me sale agua con pH de 8, ¿no? Sí. Y entonces yo digo, pues vas a lavar el baño, ¿no? O sea, lo quieres para tallarle las paredes a la regadera, porque fuera de eso no te sirve absolutamente de nada tomar un agua con pH de 8, de 8.2, de 8.5, ¿no? Sí, es una tristeza. Entonces, pero sí es cierto. Y así te lo venden, como de, es que esta agua alcalina es anticancerígena. ¿Sí? Y así, o sea, cuando me vinieron a instalar mi filtro, justo eso me dijo la vendedora, es que el agua alcalina, y mi cara fue así de, ajá, a ver, ¿cuál es tu justificación? Bueno, es que mi jefa me dijo esto. Yo dije que esto no tiene sentido, señora. O sea, dígame los estudios, porque no hay, o sea, no, de verdad, no hay ninguna manera. Yo no lo estoy comprando por eso. Sí, porque toda la vida he tomado agua de filtro, y porque de verdad la manera en que yo pueda ayudar al planeta siempre va a ser para mí importante. Entonces, esta parte sí. Y ya, digo, tenemos en la temporada pasada un capítulo donde hablamos de esto, de los tipos de agua, porque hay un montón de tipos con muchísimos precios, y pues que queda la duda de, bueno, y si compro el agua que viene del Himalaya, ¿qué tanto me puede ayudar? Pero la botellita de medio litro cuesta 75 pesos, o sea, ¿es en serio? O sea, ya sabes, entonces, sí, es otro tema, digo, ya lo tomamos porque sí era la pregunta de que me hacían muchísimo de, oye, ¿y qué tipo de agua tengo que tomar? Y era, pues, ¿cómo que qué tipo de agua? O sea, pues de filtro y llena tu botellita. Agua. Ajá, y hasta me hacían burla de que yo siempre promovía el agua de charco, prácticamente, o sea, porque les decía, es que, o sea, la Bonafont, y todos los días vas y compras tu botella y súper purificada y no tiene ni sodio, pues mejor compra una que al menos tenga minerales, o ya de plano, sí, así es. Entonces, pues, y es una de las principales ventajas de los filtros, es de que le filtran las impurezas y le filtran los microorganismos, pero le dejan pasar el calcio y el magnesio que tiene. Exactamente. Obviamente hay que lavarlo, porque si no, digo, sí sale peor que luego tengas ahí un cultivo, ¿no? Pero, o sea, tienes que implica que tú cada 3 meses o cada cierto tiempo pues estés limpiando y todo, ¿no? Pero, o sea, nada que pueda llevar más allá. Y bueno. No, y la tecnología ha avanzado bastante, y ya hay algunos que solitos se limpian, ¿eh? Entonces, sí, es verdad. Y que siempre tienen dentro movimiento, y que tienen los imanes que hacen que todos los minerales vayan ahí moviéndose, o sea, está padrísimo, la verdad. Entonces se ha avanzado muchas opciones para muchas, digo, también el bolsillo de cada quien, pero claro. A la larga sí es optimizar, definitivo, optimizar recursos y ayudar al planeta, o sea, no nada más tus recursos, optimizas recursos de todo el mundo. Entonces sí creo que esto es importante. Y bueno, aquí tú, como volviendo al tema de la hidratación, ¿cómo ves la jarra del buen beber? Que bueno, considera la leche, el agua de frutas, que aquí, bueno, sí toman eso de los 2 litros de agua, que aquí es que también, como decías al principio, o sea, se basa esos 2 litros de agua, pues está este dato desde los 40s, desde que se calculó esto de 1 mililitro por caloría. Entonces, si la gente era basarse en 2,000 calorías, pues bueno, era más fácil decir 2,000 mililitros, o sea, 2 litros de agua que te tomes, ¿no? Pero pues, así como las calorías, esto es personalizado y no todos es esa necesidad. Entonces, bueno, aquí, como pues parámetro, la jarra del buen beber sí te pone ahí la recomendación de 2 litros. Recomiendan pues que no bebas ni bebidas azucaradas, ni deportivas, ni con cafeína agregada. Entonces, ¿tú cómo ves esta jarra del buen beber? Sí, que por cierto, digo, nada más agregando eso, yo tampoco sigo sin saber dónde sacaron lo de 2,000 calorías. O sea, como que, ¿no? Y ver las etiquetas de información nutrimental de los productos y todo, dice, basado en una dieta de 2,000 calorías, y yo, ¿y quién se come 2,000 calorías? No, sí, o sea, sí hay. O sea, sí, exacto. Sí. Bueno, aquí en México hay hasta además, digo, sí, nos excedemos.
pero sí. No, claro que se las comen, pero, o sea, ¿quién tiene una dieta de 2000 calorías, no? O sea, normalmente, pues, cuando no tienes tanta actividad física, la ingesta recomendada es menor a 2000. Sí, pero bueno. claro. Sí, ese sí es otro tema, pero sí, te digo, fue otro un tema. cálculo que se hizo en Estados Unidos por ahí de los años 40, en donde justo se estimaba con la calorimetría el cuánto podría estar necesitando una persona y que, bueno, el promedio fue 2000 calorías, hombre, 2000 calorías. Entonces ya, de ahí salió 2000 calorías, 1 mililitro por caloría, ya sabes, pero pues sí, o sea, Sí, te claro. hablo 1940, o sea, ya pasaron mucho, Sí, o sea, ya casi va a ser ya 100 pasó, ya años, pasó. 80. Ya pasaron muchas cosas. Sí. Pero bueno, ¿cómo uso yo la jarra del buen beber? Fíjate que yo la jarra del buen beber la uso más como una guía de colores que algo así muy de que un vaso de esto, tantos vasos de esto y así, ¿no? O sea, yo lo uso como algo muy gráfico para que el paciente vea la jarrita con colorcitos y todo, y que se note que pues la mayoría de tu ingesta debe ser de agua, ¿no? Porque eso sí, tú la ves y entonces el primer escalón, la base de la jarra, lo que tú lo quieras ver es el agua, ¿no? Y ahí es donde dice, el agua debe ser tu fuente principal de hidratación, y eso es algo que la gente debe de entenderlo, porque le queremos sacar la vuelta al agua, porque que no nos gusta y que sabe no sé qué y no sé cuántos pretextos yo he escuchado, cuando realmente pues, el agua sabemos que es un líquido incoloro, insípido, ¿no? Inodoro, que no tendría por qué no gustarte, pero bueno, yo entiendo que una de las fuentes de hidratación es lo que llamamos nosotros las bebidas sociales, ¿no? Que es, pues yo me siento al cafecito, al vinito con la comida, entonces son fuentes de ingesta de agua, no son hidratantes, vuelvo a aclarar eso, pero son fuentes de ingesta de agua. Entonces por eso la jarra te dice, ok, si tú le vas a entrar un poquito de todo, que sepas más o menos cómo debe estar estructurado, ¿no? Segundo escalón, leche, bueno, leche light, ¿no? Bebidas vegetales, leche de arroz, leche de soya, etcétera. No es mi área, porque como no soy nutriólogo, la nutrióloga eres tú, pero yo estoy un poco del lado de los lácteos no son considerados como parte esencial de la alimentación, entonces yo con mis pacientes, sobre todo pacientes renales que tienen un problema del equilibrio del fósforo, claro. Entonces yo soy mucho de fuera lácteos, o sea, si puedes hacer ese esfuerzo, adiós, despídete de la crema y del queso y de la leche y de fuera lácteos, porque hay que controlar fósforo, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, oye, pero es que un licuado y etcétera en la mañana, digo, bueno, pues hazlo de leche de almendras, ¿no? Hazlo de leche de arroz, hazlo de leche de coco, o alguna de esas tipos de fuentes lácteas vegetales, que realmente no son lácteos, y que tienen más agua que otra cosa, al final de cuentas, ¿no? Entonces, sigue siendo como que agua, ¿no? Y luego, tercer escalón, café o té sin azúcar. Bueno, recordando que las 3 bebidas más consumidas a nivel mundial pues son agua, café y té. Bueno, agua, té y café en ese orden. Y que es una fuente de ingreso de agua que nunca se va a acabar, porque la cultura, la costumbre de ingerir café, de ingerir té, tisanas, etcétera, es algo muy enraizado en muchas culturas, y México no es la excepción. Tal vez México es más del lado del café que del té, por la producción mundial que tenemos de café en aquellas zonas hermosas de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca. Entonces, otra vez, pregunta siempre es sí, pero sin azúcar y obviamente sin crema, ¿no? Sin leche o sin etcétera, ¿no? Lo más que se pueda que sea café negro. El contenido de cafeína de una taza normal de café debe ser alrededor de 100-150 miligramos de cafeína, más o menos, para darnos una idea. En teoría, la ingesta máxima recomendada debe ser alrededor de unos 5 miligramos por kilo de peso. Entonces estamos hablando alrededor de 350 miligramos de cafeína al día. Entonces nos da un espacio como de unas 2 tacitas de café al día, y estamos bien, no estamos excediéndonos. Y pues de conocer que la principal implicación en salud de la cafeína pues puede ser un poquito de aceleración del ritmo cardíaco y elevación de la presión arterial. Entonces pacientes con condiciones como tal, ¿no? Taquicardias, arritmias, hipertensión, deben tener mucho cuidado con la ingesta de cafeína. Fuera de eso, desde el punto de vista de un paciente con enfermedad renal que no tiene problemas de presión arterial, el café no es un problema, al contrario, hasta tiene beneficios antioxidantes y 1000 cosas, ¿no? Entonces,
Perdón, ¿qué tanto sí es diurético el café? ¿Qué tanto tiene esa, o sea, esas 2 tazas, digo, no te van a deshidratar? ¿Cuándo sí Para ya nada. sería problema de que el café, pues sí se maneje como diurético? ¿O no es ni siquiera diurético? No es, o sea, tiene un efecto diurético, que quizás es un poco superior al efecto diurético que tiene la misma presión del agua que te tomas, pero no llega a ser un efecto diurético como tal. Entonces, un paciente que tiene un cierto control o que tiene que evitar la deshidratación, una taza de café no le va a ocasionar un problema de diuresis que le vaya a desencadenar una deshidratación. Entonces, seguimos en el rango de 150 a 300 miligramos de cafeína, seguimos bien, seguimos dentro del lado seguro, ¿no? Y yo digo que yo ahí normalmente ahí le paro, o sea, yo les digo a los pacientes, de aquí para arriba, cero, o sea, No existe, ¿por qué? no Porque, existe. ¿para qué quieres tomar jugos de fruta? De ningún tipo, o sea, ni siquiera hechos en Naturales. casa, porque No. es que, ves que yo creo que tú también lo has comentado en alguna ocasión con tus pacientes, es mejor comerte la naranja que exprimirla y tomarte el jugo, porque entonces para hacer un vaso ya vas a tener que exprimir 4 o 5 naranjas, tú estás a tomar el azúcar de 5 naranjas y Nada no de te vas fibra. a comer la fibra, y Y bueno, etcétera, ahorita ¿no? ya existen unas... Exacto. Unas como estas licuadorcitas que te hacen, pones tu naranja completa y te hacen el Completita. ajá, es licuado jugo. Entonces, bueno, siempre les pongo esa condición. Ajá. Si tú no tienes tiempo y que no, de pelar tu naranjita y disfrutarla, que también tiene lo suyo, el tener el tiempo suficiente y necesario para comer y hacerlo de manera consciente, pero bueno, ese es otro tema. Ya, si tú prefieres hacerte un jugo así, sin colar, y te vas a tomar todo, vale, pues adelante. O sea, sí, siempre y cuando es al mismo tiempo y bueno, no te está entrando solo el azúcar, la fibra va a estar haciendo su función de que no te entre de golpe todo el carbohidrato simple y bueno, va así, pasa. Pero claro que para mí también siempre va a ser como mejor el ocupar y te va a dar más saciedad, incluso la masticación. Pero bueno, ese digo ya cada quien. Pero sí, o sea, los que son jugos de la esquina, que me preparó un jugo de betabel con naranja, no. O sea, esos no, sí les digo, aunque sea hecho ahí mismo, no. Y zanahoria, Ajá. cállate. Exacto. Zanahoria, betabel y naranja y Ajá, piña, o sea, ¿qué más ajá. quieres, Sí, no? sí, Entonces, la bomba miel, ahí o de sea, todo. sí. Ajá, y miel, exacto. Entonces, pues no, ahí sí, Sí, de no, plano. está Sí, presente. tienes razón, la verdad es que esa jarra creo que ahí se debería quedar. Y pues bueno, para finalizar y a Sí. manera de resumen, ¿cuáles son tus 5 consejos básicos para evitar la deshidratación y la sobrehidratación que ya estuvimos aquí platicando? Pues bueno, básicamente el primero es siempre estén al pendiente de su sed, que su mecanismo de sed, o sea, ese mecanismo es el que les va a estar diciendo siempre que hay que hidratarse. Lo ideal sería no dejar que la sed llegara y estar yo solito tomando mi agua, pero estar siempre conscientes del mecanismo de la sed. Entonces, consejo número 1, hay que evitar la deshidratación a toda costa. Y estar al pendiente, ya sea que cuando me dé sed inmediatamente responda o tener mi vasito y estar al pendiente de la cantidad, ¿no? Número 2, agua, no se necesita ninguna otra cosa. No estoy en contra, como lo dije ahorita, del café, no estoy en contra de algunas otras bebidas, ¿no?, sociales, pero nada va a sustituir al agua. Hay que quitarnos de la cabeza la idea de que un refresco es hidratante, porque no lo es. Hay que quitarnos de la cabeza la idea de que una bebida deportiva se puede tomar así como cualquier día, porque no es verdad. Y hay que quitarnos de la cabeza la idea de que los niños pueden tomar jugos, pueden tomar refrescos, pueden tomar bebidas, porque no es verdad. Los niños deben de tomar agua exclusivamente. Los adultos también, aunque quizás podemos tener ahí algunos momentos en los cuales se pueda recurrir a otro tipo de fuentes de hidratación, pero el agua debe ser siempre lo único que debemos de tomar, ¿no? Número 3, cuidar el transporte y recipiente de esta. El mejor recipiente para tomar agua es vidrio o acero inoxidable. Hagámonos, por favor, la costumbre de tener algo en donde podamos llenarlo de agua en mi casa y yo de ahí después ya me lo llevo al trabajo, a la oficina,
a la reunión o algo y estar tomando agua de ahí. Vamos a hacer nuestra costumbre, nos va a ayudar mucho a nosotros, nos va a ayudar muchísimo al planeta, vamos a dejar de producir plásticos y lo más importante es de que vamos a tener un recipiente que es seguro, que pues, quiero yo asumir que lavaste, que lo tienes bien cuidado y que va a ser una buena manera de transportar tu agua limpia, segura y sin añadir al problema de la ecología que son las botellas de plástico de un solo uso, que es un problema que tenemos que atender, ¿no? Número 1 de las bebidas energetizantes, no tocamos este tema y no quiero ya extenderme más, pero hay que tener mucho cuidado con las bebidas energetizantes, no son lo mismo que las bebidas deportivas. Las energetizantes son aquellas que tienen cafeína y que normalmente tienen taurina añadida. No es que una me vaya a hacer daño, porque la realidad es de que no, una bebida de esas no me va a hacer daño. El problema es el exceso, el abuso y la combinación con el alcohol, que es peligrosísima, entonces hay que tener mucho cuidado con esa. Entonces traten de separarse lo más que se pueda de este tipo de bebidas, no agarrarlo como un hábito, no de todos los días y en la noche y con el vodka y con el whisky y así, porque pueden hacer pues mucho daño, ¿sí? Y pues nada, siempre estar al pendiente de ustedes se conocen su cuerpo, ustedes saben. La deshidratación muchas veces también tiene como un efecto o como un síntoma el dolor de cabeza, el cansancio, etcétera, son signos de deshidratación. Conozcan su cuerpo, conozcan sus hábitos, sus costumbres, para que entonces siempre estén en un adecuado estado de hidratación que les va a ayudar a todas las funciones corporales, no solamente a mantener riñones sanos, sino también arterias sanas, cerebro sano, piel sana, o sea, todo tiene que ver con un estado adecuado de hidratación. Entonces, conózcanse y no permitan que llegue la deshidratación. Exacto, la verdad es que sí, tienes toda la razón, no tocamos este tema de las bebidas energetizantes, pero también son de preocupar, porque sí, como que les gusta mucho a la gente, a los estudiantes en periodo de exámenes, como que sí, no se toman solo una, se toman 3 durante la noche, y pues bueno, sí, ese es el problema, y pues son adolescentes, o sea, que están en prepa, que están en la uni, entonces sí, ese es el problema. Oye, otra pregunta que aquí, perdón, ya sé que ya estábamos despidiéndonos, pero no quiero que también quede esta pregunta que me hicieron. Tengo pacientes que les gusta acompañar la comida, como les cuesta trabajo el agua natural, sola, simple, les gusta acompañar las comidas con agua mineral. O sea, siempre es su botellita de 600 de estas, pues Peñafiel o algunas otras. Digo, no creas que no es que no podamos decir marcas, digo, ya sé que no nos patrocinan ni nada, no nos dan ni un peso, pero pues al final es un podcast. Entonces, de estas aguas me refiero a las que son, pues sí, agua mineral. ¿Qué tanto podría ser o está relacionada con la incidencia en cálculos renales? Tiene algo que ver, pero no es una relación directa. El problema, bueno, la situación de las aguas gasificadas, que aquí en México erróneamente llamamos minerales, pero bueno, entendemos a lo que se llama mineral, es que es un agua que ha sido carbonatada, ¿no? O sea, no es que tenga minerales como tal, sino que es un agua que ha sido carbonatada y por lo tanto tiene un proceso de mineralización que puede ser artificial o en algunas ocasiones puede ser natural. Entonces, el problema de acompañar las comidas o de tenerlo como un hábito, una vez más, es que estás metiéndole al cuerpo algo adicional que probablemente no necesitabas, y en este caso es el carbonato y los minerales, ¿no? ¿Puede ocasionar piedras en los riñones? Sí, pero depende de otros factores y no solamente de eso. Y el principal factor es la genética. Existe una predisposición genética a la precipitación del calcio, que es lo que va a generar las famosas piedras o cálculos renales, que en la mayoría de los casos son de calcio. Entonces, para que el calcio va a filtrarse por tus riñones siempre, eso es parte de tu metabolismo normal, ¿no? El calcio de la sangre pasa por los riñones, se filtra, pasa por un proceso de reabsorción y regresa a la sangre, y la cantidad de calcio que se pierde en la orina es muy poquita. Pero para que ese calcio que está en la orina se precipite, por precipitarse, nosotros nos referimos a la acumulación, como que se juntan hasta que hace pues una piedrita, requiere de algunos factores. Uno de ellos es el pH,
y otros factores que tienen que ver con la ingesta de unas cosas que llamamos oxalatos, ¿no? Entonces, en el pH es donde las aguas carbonatadas pueden tener ese efecto. Ingerir bebidas carbonatadas, agua mineral, va a modificar un poquito el pH de la orina, y esa modificación del pH de la orina puede acabar teniendo como consecuencia la precipitación del calcio. Entonces, mi recomendación es, no es necesario. ¿Para qué te la juegas? Probablemente no sabes, tú tienes esta predisposición genética de formar piedras. Entonces, digo, de vez en cuando no pasa nada, ¿no? Un fin de semana, un vasito de agua mineral, está bien, no tiene ningún efecto. Pero ya agárralo de diario, en la comida, un vaso, dos, ya empezamos con los 500, los 600 mililitros, sí puede ocasionar un problema al final, a la larga, de cálculos renales, que no quieres, es un problema que realmente no quieres. Entonces, tratar de evitarlo en la medida. Claro, así es. Sí, mejor evitar, la verdad. Y pues muchísimas gracias, ahora sí ya nos despedimos, pero doctor Alonso, pues ¿nos puedes decir dónde te podemos encontrar, en qué redes sociales estás, cuál es tu cuenta, para que pues nuestro público pueda contactarte, seguirte, aprender más? Gracias, con mucho gusto. Pues en Instagram estoy como tu doc renal, es tu-doc-renal, ahí me pueden encontrar. Mi red está abierta, compartimos consejos, recibimos preguntas con todo gusto, cualquier tema relacionado con salud renal. En Facebook estoy como Dr. Alonso Mendoza o dralonso.nefro en Facebook, y ahí también pueden encontrar mi teléfono y mi dirección para consultas de especialidad aquí en la ciudad de Monterrey o también en línea. Básicamente esas son mis dos redes sociales, ahí los espero con mucho gusto. Perfecto, doctor. Entonces, pues la verdad nos gustó mucho, estamos muy contentas de haber compartido contigo esta charla, y espero que pues también nuestro público nos deje comentarios aquí abajo y pues sigamos creciendo como redes. Entonces, pues nos despedimos y pues muchas gracias, seguimos en contacto, espero que podamos seguir compartiendo más temas y pues gracias. Gracias a ustedes, y cuando quieran, yo encantado. Conste, muchísimas gracias, hasta luego. La verdad, muy, muy interesante todo lo que dijo el doctor. Entre ellas yo me quedo con que no todo lo que bebamos en el día es lo que nos está hidratando correctamente. Y también en el sentido de también cargar con una botella, un recipiente, para evitar la compra y pues el desperdicio de plástico, ¿no? O sea, la parte de contaminación. Muy, muy interesante. Recuerden que pueden compartirnos. Ya saben que también en nuestras redes sociales subimos una imagen en donde ponemos los datos del doctor para que pues si tienen dudas específicas vayan directamente con él. Muchísimas gracias, doctor, por haber participado con nosotras. Espero que no sea la primera vez. Y yo me despido diciéndoles la triada de este año 2021. ¿Qué nos debe de dar la alimentación? Nos debe de dar placer, energía y nutrimentos. Así que esto es muy fácil de hacer. Recuerden que esto es nutrición para la vida real. Yo soy Adria Cebes, esto es Nutrit Contigo. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como nut.carlapaola. Nutrición para la vida real. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva, es una producción de Auricular MX.